En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Consultorio de bolsa que arranca en este mismo instante, 9:33 de la mañana. ¿Con quién? Con Javier Cabrera, que es analista de mercados. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien. Oye, mirando al mercado español, veo al IBEX 35 en 15.076 puntos. ¿Te preocupa que pueda perder los 15.000? Si los pierde, ¿cuál sería su próximo soporte? Sí, yo creo que es el nivel clave, la verdad. Yo creo que si este nivel los pierde, es verdad que ya estaríamos hablando de que puede tener unos niveles, disculpa, no sé si lo podemos ver en pantalla, A ver, pero bueno, más o menos ya tendríamos los siguientes niveles alrededor de los 14.360 puntos, ¿vale? Estaríamos hablando de que es verdad que es una caída algo intensa, pero bueno, yo creo que también es más relevante la media móvil de 30 sesiones. De momento no se ha perdido la de corto plazo de 14 sesiones, que muestra algo de debilidad, pero en cualquier caso todavía no es del todo preocupante. Pero bueno, es verdad que esos 15.000 puntos podrían activar muchos stop loss y muchos operadores podrían salir del mercado. Y si salen del mercado, ¿qué sectores o qué valores podrían ser los más frágiles, los más debilitados? No sé si a lo mejor los que más han subido, por ejemplo, bancos, o ves que en una situación como más complicada técnicamente otros títulos dentro de la bolsa española. A ver, yo diría que la banca puede ser uno de los perjudicados. De hecho, al final, el IBEX, pues bueno, tenemos el gráfico de Santander en pantalla, es parecido al gráfico del IBEX, porque el IBEX depende mucho de la banca española. Y está un poco en una situación parecida en el sentido de que ha perdido la de 14 sesiones y está cerca de la de 30. Es verdad que el recorrido a la baja de Santander, por ejemplo, hasta su próximo soporte es bastante más reducido, pero bueno, también tenemos otros niveles alrededor de los 7,46 euros por acción, incluso algo más abajo tenemos también otra zona de soporte bastante más cara, los 7,12. Entonces yo creo que la banca podría ser uno de los perjudicados y sin duda yo creo que Inditex sería otro de los valores que podría también verse perjudicado porque ya lleva mostrando debilidad durante todo el año y probablemente sea uno de los valores en los que los inversores han entrado en el IBEX 35 a través de los que han entrado en el índice. Vale. Mira, empiezan a llegar las primeras consultas a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Marisa, buenos días. ¿Me puede analizar 3 valores? Valmar, Solaria y Nvidia. Gracias. Vale, Valmar no la tengo muy controlada. No sé si tienes por el ticket. Ahora lo busco. Nvidia y Solaria. Si quieres empezar por Solaria. Sí. Vale, bueno, Solaria es que... claro, al final que este tipo de valores que están en subida libre, pues se cuelan todos los días, ¿no? En el consultorio, al final, 2 sesiones en concreto de subida muy importantes. Aquí es verdad que estamos ya en zona de sobrecompra, además llevamos pues casi todo el mes de agosto en una zona de sobrecompra. Lo único que se han juntado varias noticias positivas de entrada en su capital, algún informe positivo de banca de inversión y además yo creo que se siguen cerrando los cortos. Ayer pues todavía había más de un 6% de cortos, que sea que muy elevado. ¿Qué diría yo? A ver, yo creo que el valor sigue en subida libre. Yo tendría cuidado por una corrección en el corto plazo, más que nada por esa zona de sobrecompra y bueno, es que yo creo que es un valor que para protegerme pondría top loss móviles, quizás muy pegado a la media móvil de 14 sesiones, pero no miraría más allá de esto, ni soporte ni resistencia. Vale. Preguntaba Solaria, también Nvidia y mira de Valmar, el ticket es W de whisky, M de Madrid y T de Teruel. Valmart. Vale, sí. Vale, sí, pues a ver, este valor sí que muestra más debilidad,
porque estamos hablando de que ha perdido la media móvil de tanto de 30 como de 14 sesiones. Además, está muy cerca de una zona de soporte en los 94,32 dólares. Yo creo que si pierde estos niveles es relevante, porque ya los próximos estaríamos hablando de que podríamos encontrarlos en los 89,51 dólares por acción. Es decir, que todavía tiene margen a la baja. Entonces, yo creo que es un valor en el que hay que tener cuidado. Es verdad que para los más arriesgados pues puede ser interesante, porque también estamos hablando de que viene de un movimiento lateral y los 100 dólares, ¿vale? Sería la zona de resistencia. Entonces, bueno, pues un rebote de los 94 les podría llevar a los 100, sí, pero bueno, tiene bastante riesgo. Entonces yo creo que depende un poco del inversor. Desde luego, es verdad que no está en zona de sobreventa, pero bueno, tampoco tiene demasiada tendencia porque es que está en un movimiento lateral. Y la otra era Nvidia, ¿verdad? Sí, Nvidia, la estrella de la jornada. No sé si uno mira el precio, le ves recorrido al alza, si crees que es mejor no tocar. Bueno, pues ayer los resultados no gustaron demasiado. Aquí en el gráfico no se refleja el movimiento intradía. Después del cierre, mejor dicho, que cayó alrededor de un 2%. Estaremos hablando de que ya está prácticamente perdiendo su media móvil de 14 sesiones. Esto es símbolo de debilidad. Además, veremos aquí cómo se ha topado con la resistencia de los 183 dólares en varias ocasiones. Este nivel es importante. Y estaría muy cerca también de la de 30 sesiones, ¿vale? Porque estamos viendo aquí que el movimiento está siendo algo más lateral aproximadamente en el último mes. Yo creo que si ponemos aquí otra zona de soporte se ve algo más claro. Entonces creo que en el corto plazo es un valor en el que no vamos a tener demasiado movimiento. Yo creo que se va a quedar en esta franja bastante limitado y creo que en el corto plazo no sería un valor muy atractivo para entrar. Vale. Mira, más consultas a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Hay un montón. Mira, buenos días. Me gustaría saber qué opina el analista de Elecnor y de OHLA. Estoy con pérdidas de en torno al 5%. Es José Mari a través del canal de YouTube. Vale. Mira, Elecnor, otro valor mostrando cierta debilidad por debajo de ambas medias móviles. Muy bien. Y moviéndose también en una franja algo lateral. Es verdad que el recorrido es bastante reducido, pero bueno, tampoco parece que tenga una tendencia clara a la baja, porque bueno, ni ha estado en zona de sobrecompra. Su ADX pues muestra esto, ¿no? Un movimiento que está algo más lateral. Aquí tenemos un hueco que es importante, que en algún momento debería cerrar. Es verdad que ha cerrado parte de él, si nos fijamos, llegó a cerrar pues prácticamente casi todo este hueco, pero bueno, no sería extraño que pudiera llegar a cerrarlo entero y ya estaríamos hablando de que el nivel probablemente pues sería alrededor de los 25 euros por acción, ¿vale? O sea que todavía está ahí, podría llegar a tener recorrido, pero ya te digo, tiene que ser un movimiento al alza que rebote. Ahora mismo que está muy cerca de una zona de soporte en los 22,12 euros por acción, pero bueno, en cualquier caso parece que tampoco tiene demasiada fuerza. Y el otro era OHL. Sí, OHL también con pérdidas, las tenía con pérdidas las dos. Vale, bueno, OHL el gráfico tiene algo mejor de pinta, aunque es verdad que está allí muy cerquita de esa media móvil de 14 sesiones, pero bueno, porque tuvo un movimiento al alza muy fuerte y ahora está teniendo una recapitulación, un poco movimiento más lateral, pero bueno, yo creo que en cualquier caso el movimiento, la tendencia es algo más clara, porque el ADX vemos como sí que ha cogido bastante fuerza, todavía no está en zona de sobrecompra, aunque esté cerca. Entonces yo creo que el movimiento de aquí, de este valor, es más positivo. Yo es verdad que tiene una zona de resistencia a los 0,41-44, ¿vale? Aproximadamente, pero creo que si rompe estos niveles ya sí que podría dirigirse directamente alrededor de los 0,53. Estamos hablando de una subida muy importante, que probablemente por el camino también tenga algún bache, pero bueno, creo que los siguientes niveles estarían alrededor de esa zona.
Ujú. Mira, 609 22 47 16, teléfono para mandar mensajes escritos o también mensajes de audio y teléfono directo. Me encanta escucharles. 91533 1851. Tenemos nota de audio. Hola, buenos días. Soy José. ¿Qué piensa del IBEX 35? Que puede ser esta última semana y en el mes de septiembre, que suele ser un mes bajista. ¿O lo que piensa? Porque tengo unas acciones de la seda que después de tantos años ya me las han quitado de la caja y entonces son pérdidas. Y claro, ya tengo una con beneficios, que es IAG, y no sé si venderla o no venderla. Ujú. Y Muy bien. luego lo que piensa también de Repsol, si se puede comprar o ya es tarde para comprarla. Vale, muy bien. Primero, IBEX 35. Vale. ¿Septiembre suele ser un mes bajista? Bueno, a ver, creo que no especialmente, o sea, no es un mes en el que haya tampoco demasiado movimiento, hay algo más que en agosto, lógicamente, pero bueno, no diría que es un mes demasiado marcado por la estacionalidad. Creo que no es un patrón como para operar con él, vamos a decir así. Así que volvemos a ver IBEX, como lo hemos comentado antes, como quieras. ¿Cómo vamos con las empresas? Bueno, dime un titular sobre el IBEX 35, cuál sería el próximo soporte y luego vamos con IAG y con Repsol. Repsol para comprar, Sí. IAG para vender. Vale, pues la zona de soporte, pues alrededor de los 14.400 en la parte de IBEX, ¿vale? Ya os digo, si pierde la media móvil de 28 sesiones, debilidad. Por ahora tiene algo más de margen, pero creo que esos son los dos indicadores claros para ver si el selectivo va a la baja o se recupera algo de la tendencia. Después, en IAG, que hemos comentado que era para vender, a ver, IAG es que lleva también una subida muy importante, pero bueno, creo que es un valor que lo ha hecho bastante bien, porque los fundamentales lo respaldan, ¿no? Es verdad que se ha encontrado ahí en varias ocasiones una resistencia en 4.56, ¿vale? Y está algo más lateral. Yo creo que para venderla, estaríamos hablando de que yo pondría un stop loss alrededor de los 4,26, 4,27 euros por acción, porque aunque está ahí muy cerca de perder ambas medias móviles, yo creo que es un valor que todavía puede sorprender al alza. De hecho, si miramos un poquito más a largo plazo, el ADX tiene una tendencia algo positiva. Entonces, pues en el corto plazo sí que podríamos ver correcciones, medio largo plazo creo que es interesante. Sí que depende de un poco de qué horizonte temporal tenga el inversor y el coste de oportunidad. En cuanto a Repsol, pues una tendencia que vemos alcista, casi bastante limpia. Su media móvil estuvo ahí a punto de hacer un cruce bajista, pero en cualquier caso ha reaccionado el valor. Es verdad que tenemos una resistencia alrededor de los 14 euros por acción. Depende un poco del perfil del inversor. Si es algo más conservador, pues puede esperar a que rompa esta resistencia, que yo creo que es bastante importante. Ya después estaríamos hablando de niveles más alejados, ya en el año estamos hablando de niveles del 24, y la próxima zona estaría en los 15-22 euros por acción. ¿Que quiere tomar ese riesgo? Pues bueno, sí que es un valor que tiene bastante buena pinta porque tendencia alcista y está por encima de sus dos medias móviles. Vale. Mira, llegan también. Pedro Adventure dice: buenos días, opinión de Coinbase y de Big Bear. Estoy dentro desde abril y ahora estoy en pérdidas. ¿Qué hago? Vale, pues Coinbase está mostrando un comportamiento algo más lateral. Aquí nos fijamos siempre en los huecos que pueda dejar la acción. Aquí hay un hueco que no se ha rellenado de momento, que sí que es posible que cierre. Estamos hablando de que el nivel en el que se quedaría pues alrededor de los 371 dólares por acción, ¿vale? 371, 372 dólares por acción. De momento muestra algo de debilidad. Ya vamos pues casi un mes en un comportamiento muy plano. Su ADX ha perdido bastante fuerza y su RSI, si bien está cerca de la zona de sobreventa, tampoco termina de romper. Entonces yo diría que aquí pues tenemos el soporte
que está marcando las últimas sesiones de alrededor de los 298, 297 dólares por acción. Si no pierde estos niveles, pues de momento tendencia lateral. Yo diría que con la próxima zona los 371 dólares como resistencia, y si los pierde, pues ya sí que podríamos ver un movimiento algo más a la baja y ya estaríamos hablando de los 200 dólares, 212 dólares por acción. Así que creo que es un poco los niveles que habría que controlar. Y el otro era Big Bear. Que sí, Big Bear también. Desde abril dice que la tenía compradas. Vale. Sí, bueno, un gráfico incluso parecido, ¿no? Yo diría aquí también que controlaría pues los niveles alrededor de los 4,87 dólares por acción. Está bastante cerca y además que la tendencia pues es lo que indica. A ver, este gráfico me gusta algo menos, la verdad. Este tipo de valores, pues bueno, entiendo que si la tiene comprada, pues cuesta algo más liquidarla, pero yo creo que ahí puede haber otras oportunidades y el coste de oportunidad es alto. Después también tenemos otros niveles, los 4,25. Entonces yo creo que ahora mismo la tendencia es bajista. Incluso la ADX se está acelerando la tendencia bajista y no está en zona de sobreventa. O sea que creo que es un valor que es mejor no tocar o salir. Vale, muy bien. Voy con nota de audio. Hola, buenos días. Alberto de La Coruña. A ver si el analista me puede decir algo sobre Solaria, dónde tiene sus próximas resistencias para seguir subiendo y que me dé unas pinceladas sobre el valor. Y también tengo Gossamer compradas a 1,50, a ver dónde tiene también sus próximas resistencias para seguir subiendo. Vale, gracias. Oye, la segunda no la he entendido bien. ¿Tú la has entendido? No, yo tampoco. No, yo tampoco, ¿eh? No sé si ahora mis compañeros la pueden volver a escuchar para ver si, porque no sé si es que no vocalizaba o había mucho ruido de fondo, pero no se le entendía bien. Oye, ¿la primera era Solaria? Sí. Sí, lo hemos comentado antes, así que muy rapidito con Solaria. Sí, a ver, Solaria es que no veo zonas de soporte o resistencia clara. Creo que cuando un valor está en una tendencia alcista tan fuerte, pues es mejor mirar el cruce de medias móviles y si pierde los niveles que marcan las medias móviles. De hecho, control de riesgo, pues un stop loss móvil muy cercano a la media de 14 sesiones, o si es un poco más conservador, algo más pegado al precio. Pero bueno, yo creo que en cualquier caso la media de 14 sesiones es un buen indicador. Otro indicador, pues que se cruce la de 14 con la de 28. Entonces, creo que en un valor tan alcista, pues bueno, quizás hay que estar un poquito más atento. Corto plazo, zona de sobrecompra, sí que podríamos ver alguna corrección relativamente seria. Mira, dos más. Una a través del canal de YouTube. Carmelo dice, buenos días. Quisiera que el analista me dijera cuál de estas acciones le gusta más para entrar. Una TripAdvisor y la otra Netflix. Las dos en el Nasdaq. De TripAdvisor, el ticker es T de Teruel, R de Roma y de Italia, P de Pamplona. Y Netflix, N de Navarra, vale. F de Francia, L de Lugo, X de xilófono. Vale, bueno, mira, pues TripAdvisor, por empezar por orden, está en otro movimiento lateral. Vale, este gráfico de momento pues no me gusta demasiado, porque además hemos visto varias cruces de medias móviles, tampoco ha reaccionado demasiado el valor y está en una zona un poco muerta. Es verdad que, bueno, pues los movimientos laterales también se pueden aprovechar porque tenemos esta zona de soporte en la que rebota y hemos visto que ya ha rebotado varias ocasiones, pero bueno, es una franja bastante reducida, estamos hablando de $3 de diferencia prácticamente, ¿no? Incluso un poco menos. Entonces, pues bueno, depende de la operativa del inversor, pero de momento no es un gráfico demasiado bueno. Vale. Y en el caso de Netflix, pues bueno, sí, también está mostrando algo de debilidad en el corto plazo, pero es verdad que me gusta algo más porque la media móvil de 14 sesiones ha roto recientemente la de 28. Y aquí sí que hay algo de más de reacción en el valor. De hecho, si nos vamos un poco más atrás, ¿vale? Lo ponemos como ejemplo, en el mes de marzo también vimos ese cruce. Es verdad que el valor tardó algo más en reaccionar y ya después vimos un cruce sólido
y la tendencia ha sido muy alcista. Entonces yo creo que aquí el gráfico me gusta bastante más que el de TripAdvisor. Tenemos una zona de soporte todavía muy lejos, ¿verdad? Que podríamos tener otra, algo más de corto plazo, alrededor de los $1.197 por acción, pero bueno, no es tan relevante, y la zona de resistencia, que creo que es un buen indicador, en este caso, pues los $1.340. Entonces creo que también hay bastante más recorrido y me parece algo más interesante que el TripAdvisor. Última llamada, María, buenos días. Hola, buenos días. Dígame. A ver, quería hacer una pregunta al analista. He oído anteriormente de un oyente que ha vendido la seda de Barcelona. Y yo quería preguntarle al analista a ver cómo se puede vender eso. Yo tengo bastantes títulos, pero como no cotiza, pues no sé cómo vender eso. ¿Dónde se venden? Vale, a ver si nos puede ayudar. Gracias, muy interesante. Claro, porque esto estaba suspendido de cotización, ¿verdad? Estaba en liquidación. Sí, a ver, la yo compañía. lo que yo he entendido al oyente era que no que había vendido, sino que él asumía como que estaba a cero, que la había perdido porque no podía venderla. Es decir, estaba ya suspendida. Es lo que yo he entendido. Si está suspendida de cotización, es que no se pudo operar con ella. Otra cosa es que la hayan sacado OTC fuera del mercado, digamos, y ahí pues tendría que buscar un broker que sí que opere fuera de mercado. Ya. Pero yo creo que si está suspendida, definitivamente no puede venderla. Vale. Oye, y ya la última del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Mira, José Javier preguntaba la segunda acción, Gusamer. Voy a ver si encuentro el ticket, porque yo ahí estoy perdida. No sé si tú la controlas, Gusamer, cotización bolsa. No. Yo no sé cuál es. Ya. Gusamer. Sí, es una empresa de biotecnología. Y el ticker es G de Gerona, O de Oviedo, S de Soria, S de Soria. GOS. Vale, Gossamer. Vale. Sí, a ver, no la controlo, no la conocía, pero bueno, la tenemos por aquí. Pues tiene un movimiento a corto plazo muy alcista, la verdad. Media móvil claramente alcista, tanto de 14 como de 28 sesiones. Y el movimiento con su ADX pues demuestra que la tendencia es sólida. Es verdad que está un poquito en zona de sobrecompra, pero no parece tampoco demasiado. Además, la corrección de ayer yo creo que le pone en unos niveles algo más sanos. Entonces creo que es un valor que sí que es interesante para ver. Muy bien. Vale, es verdad que bueno, ya creo que en los próximos niveles estamos hablando que están bastante lejos. Así que creo que sí que es un valor interesante para estar o para tener en el radar, desde luego. Javier Cabrera, analista de mercados, muchísimas gracias por acompañarnos. Cuídate mucho, un abrazo. Muchas gracias. Gracias.